Durante la fase 3 muchas personas se sienten culpables de lo que ocurrió cuando bebían. Insistimos en nuestras asociaciones, en nuestro programa, que no hay que sentirse culpable, sí responsable. Cuando se bebía, se hicieron cosas fundamentalmente inducidos, provocados por el consumo de alcohol. Uno no las quería hacer si hubiese estado sobrio. Es importante que aprendamos a diferenciar la responsabilidad de lo que hicimos con la culpabilidad por lo que hicimos. Cuando bebíais, vuestra intención no era hacer lo que ocurrió. Si hubieseis estado sobrios, no habría ocurrido. Aceptarnos lo que pasó en aquella época no es fácil. Durante esta etapa sería muy recomendable que os apuntarais en talleres que tienen que ver con la gestión emocional. Bueno, pues ahora ya vamos por la fase número 3, que es cuando asumimos las consecuencias del alcohol y el daño que nos ha hecho. Entonces, ¿quién de vosotros quiere comentar ese...? Yo mismo. Pues Domingo, adelante. Gracias, Marta. Bueno, pues una de las cargas con las que llegamos, ¿no?, a la asociación sobre todo es pues con un sentimiento de culpa muy grande y mucha vergüenza, ¿no? Un sentimiento de culpa por todo el daño que nos hemos hecho a nosotros mismos y por el daño que hemos hecho a los demás. Y vergüenza, claro, porque nos da mucha vergüenza y hasta nos sienta mal que nos lo digan o el hecho de recordarlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo aprendí y que me vino muy bien cuando llegué fue que no era culpable, ¿no? Era responsable, porque todo lo que había hecho lo había hecho bajo los efectos del alcohol y bueno, pues probablemente, claro, si no hubiera sido así, hay cosas por las que no hubiera pasado, no hubiera hecho nunca, jamás, ¿no? Entonces aprendí que uno es responsable de sus actos, pero que no es culpable, y aprendí sobre todo a pedir perdón, ¿no?, a todas las personas afectadas, sobre todo a la familia, y a pedirme perdón a mí sobre todo, que al final era lo más importante, ¿no?, que necesitaba, pues perdonarme y de esa manera quitarme un poco esa carga, esa mochila que aquí, vaciar un poco esa mochila que aquí llamamos y bueno, pues seguir adelante. La fase 3 es la fase del autoconocimiento. Se trata de aprovechar que nuestra mente ya está limpia, que llevamos ya bastantes meses en abstinencia y podemos pararnos a pensar sobre nuestra propia vida, sobre nuestra propia historia. Podemos analizar cuál fue nuestro comienzo problemático de consumo, podemos ver qué factores han hecho que ese consumo problemático se mantuviera en el tiempo, podemos pensar en qué consecuencias fue teniendo eso para nuestra vida, ¿no?, y para nuestro entorno. Entonces yo diría que la fase 3 es una fase fundamental porque nos permite conectar el pasado con el presente. Poder comprender de dónde venimos nos orienta para saber a dónde vamos, para conocer qué tenemos que evitar para poder seguir por este camino, el camino de la abstinencia y de la recuperación. La fase 3 es la fase de mirarnos con curiosidad y permitir que nuestra memoria, aunque en muchos casos sea doloroso ese recuerdo, nos lleve, ¿no?, pues a viajar por capítulos de nuestra vida y podamos pensar sobre ellos, podamos reflexionar sobre ellos. Creo que es una fase en la que los enfermos están mucho tiempo y que es muy enriquecedora. Creo que podemos descubrir muchas cosas que nos van a ayudar a saber quiénes somos y qué tipo de ser humano queremos ser a futuro. En esta etapa aprendemos a aceptar nuestras emociones. Sabemos que podemos tener un problema, que podemos ser libres de sentirnos mal, estresados, pero también sabemos que podemos afrontarlo y asumir el reto de tener la entereza de enfrentarnos a él. También empezamos a tener las herramientas para gestionar las situaciones y las emociones. Aprendemos lo que son, cómo vivirlas y cómo sentirlas.
y sobre todo cómo expresarlas en el grupo de terapia. La fase 3 es una fase en la que uno empieza a mirar a su pasado y a pues empezar a mirarse a sí mismo, a los actos que cometió y los actos que está llevando ahora a cabo. Es una fase en la que es frecuente pues evaluar el pasado, y es una fase en la que, para que exista un crecimiento personal, considero que es importante salirse de las definiciones simplistas que en un primer momento nos han servido para definirnos como enfermos, del estilo de pues yo era un liante, yo era el que daba problemas, yo era el tal, yo era el cual. ¿Por qué? Porque esas definiciones simplistas nos calan en la identidad y en un momento dado nos sirven para poder trabajar, pero en algún momento tenemos que liberarnos de eso para que tenga un peso significativo en nuestra autoestima, que considero que es el mayor reto y el punto clave para trabajar en esta tercera fase, la autoestima. El liberarnos, como digo, de esas definiciones, de esas, de esas etiquetas que nos han puesto o que nos hemos puesto a nosotros mismos, y trabajar también la culpa, la culpabilidad en cuanto a actos que cometí. Liberarnos de una culpa en la que a lo mejor podíamos pensar que hicimos la que hicimos porque queríamos hacerlo. O en algún momento incluso nos pudo haber servido tener esa definición, pero no es suficiente, porque, como digo, a la larga nos hace daño. Entonces, considero que en esta tercera fase es importante trabajar la autoestima y, sobre todo, trabajar la culpa. Para ello es importante poder hablar en terapias de esos actos pasados, esa visión que tengo de mí mismo, de lo que ocurrió en el pasado, dentro de lo que considere que pueda hablar de ello, porque no estamos casi siempre preparados para hablar de todo lo que sucedió en el pasado, y es legítimo y respetable, pero poder hacer una mirada más conciliadora con nosotros mismos y poder liberarnos de etiquetas, de roles y bueno, en fin, de cosas que nos pueden limitar en nuestra recuperación. Considero que este es el principal punto para trabajar en esta tercera fase.